damos, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir aquí, creciendo, aprendiendo, entendiendo, y por la oportunidad, Señor, de estar congregados como iglesia. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, el título está bastante inductivo. ¿Cómo leer la Biblia? Quizás algunos digan, pues se lee en voz alta o se lee en español, o no sé, pero vamos a aprender a cómo leer la Biblia el día de hoy. Y quiero que estemos atentos. Al principio voy a tocar información que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué? ¿Es qué? Viva y eficaz, y más que cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne ¿qué? Los pensamientos y ¿qué? Y las intenciones del corazón. Vamos a entrar al tema, y voy a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la Biblia? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Conjunto de libros. ¿Perdón? Que hablan de la palabra de Dios. Dan testimonio de Cristo. Manual de instrucciones. ¿Qué es la Biblia? Libro que tengo en la sala de mi casa, arriba de una mesa de centro, con una lámpara para que se vea bonita toda la casa. Así la tienen muchos, ¿verdad? Así como, ¿qué es la Biblia? Una guía. Muy bien. Veamos la respuesta clásica de la gran mayoría de las organizaciones religiosas. Dice: la Biblia es una colección de libros sagrados escritos por humanos, pero inspirados por Dios, que revela su carácter, su relación con la humanidad y su voluntad para la vida. La Biblia es considerada la forma escrita de la palabra de Dios, escrita por diferentes personas y en diferentes épocas a lo largo de la historia. Nos ha sido transmitida por diferentes copias antiguas. Las copias más antiguas de la Biblia son manuscritos que datan de los primeros siglos de nuestra era. Y aquí voy a sacar una serie de información, creo que está interesante. El Antiguo Testamento se encuentra en fragmentos como los rollos del Mar Muerto, siglo II y I antes de Cristo. Estos rollos descubiertos en cuevas cerca del Mar Muerto contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, datando de entre el 250 antes de Cristo y el 66 después de Cristo. El Códice de Alepo, en el siglo X después de Cristo, es una copia manuscrita del Antiguo Testamento hebreo, considerada una de las versiones más antiguas y completas. Códice de Leningrado es otro manuscrito importante del Antiguo Testamento, también del siglo X después de Cristo. Es una copia completa del texto masorético. Si no saben qué es el texto masorético, lo pueden googlear en casa. Ahorita no, ok. El Nuevo Testamento se conserva en el papiro. Es el fragmento más antiguo conocido de un texto del Nuevo Testamento. Contiene porciones del Evangelio de Juan y data de alrededor del año 125 después de Cristo. Códice Sinaítico. Este manuscrito, escrito en griego en el siglo IV después de Cristo, es una de las copias más antiguas y completas de la Biblia, incluyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Códice Vaticano. Es otro códice importante del siglo IV después de Cristo, escrito en griego, que contiene una versión casi completa de la Biblia.
Papiros de Chester Beatty y Bodmer. Estos papiros, que datan del siglo II y III después de Cristo, contienen fragmentos del Nuevo Testamento y son valiosos para el estudio textual. Traducciones. Además de los manuscritos originales en hebreo y griego, existen traducciones antiguas como la Peshitta siriaca, la Vulgata latina, traducida por Jerónimo, y versiones en copto. Muchos de estos manuscritos antiguos, como el Códice Sinaítico y los rollos del Mar Muerto, están disponibles para su estudio en bibliotecas y archivos, y algunos ya se pueden consultar en línea. Ok, de ahí se han traducido, se han reproducido, y todo lo que, si te quieres poner a investigar, es traducciones de traducciones, actualizaciones, etcétera. También existe algo que se llama la Biblia interlineal. La Biblia interlineal son documentos, son información o Biblias, por así decirlo, donde está en el original, en el idioma original de estos documentos antiguos, y literalmente su traducción, así sin sentido, sin nada, así palabra por palabra. ¿Me explico? Se llaman traducciones interlineales. Ese es, perdón, transliteración. Entonces, son traducciones literales, correspondan o tengan sentido o no, así se llaman. Muy bien. Tengo una pregunta para ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan, y no se vale buscar en Google ahorita. ¿Sale? ¿Cómo se compone la Biblia? O sea, ¿cuántos autores, libros y tiempo en que se escribió? Sin buscar, no es de mesa, es así de botana, de rapidito así. ¿Cómo se compone la Biblia? O sea, ¿cuántos libros, cuántos autores y en cuánto tiempo se escribió? A ver usted, no, que la Biblia, que yo, que la... A ver si es cierto, a ver. 66. ¿66 qué? Libros, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cuántos autores? A ver, los que leen la Biblia. Ok, ahí va la respuesta. La Biblia contiene 66 libros escritos por 40 autores, abarcando un periodo de 1600 años aproximadamente. Hay quienes dicen que es de 1500 a 2000 años, pero términos más, la mayoría concuerda que es alrededor de 1600 años. Ok. Los autores eran de todas las condiciones sociales. Incluían reyes, campesinos, profetas, pescadores, estadistas, eruditos, etc. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿qué es la Biblia? Conjunto ¿de cuántos? De 66 libros, escrito por ¿cuántos autores? ¿En cuánto tiempo? Y estos autores eran de todo tiempo. ¿Y qué escribieron? Todo fue inspirado ¿por quién? Por Dios. ¿Y de qué se trata la Biblia? Ok, ahí cada quien le... Ok, vamos a ver de qué se trata, es lo que vamos a ver. Vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Van a leer todos a las 3 desde el verso 20. Verso 20, todos van a leer a las 3 con Carlos, por favor. Carlos, en voz fuerte. 1, 2, 3. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Muy bien. ¿Qué nos dice lo que acabamos de leer? Esto que los hice que leyeran 2 veces. ¿Qué nos dice? Así resumiendo todo. ¿Qué nos dice lo que acabamos de leer? Que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ajá, ¿correcto? ¿Sí o no? La palabra de Dios no se originó por inspiración humana, sino que fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a hacer primer pregunta de mesa. ¿Listos? Primer pregunta de mesa. Les voy a dar unos 4 o 5 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre definición y descripción? ¿Cuál es la diferencia entre definición y descripción? Definir se refiere a establecer el significado o lo que se sobreentiende de manera literal. Si me pone la respuesta cabina, se los agradeceré. Otra vez. Definir se refiere a establecer el significado o lo que se sobreentiende de manera literal, mientras que describir implica dar detalles, características y apariencia de algo o alguien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La siguiente pregunta no es de mesa ya. Yo les digo cuáles son de mesa. Este es de botanita. ¿La Biblia es de definiciones o descripciones? A ver, ¿la Biblia es de definiciones o descripciones? A ver, levanten la mano los que digan definiciones para a ver quiénes opinan. ¿La Biblia es de definiciones? 1, 2, 3. ¿De descripciones? Levanten la mano. Allá son. ¿Y los que no la levantaron, que son la mayoría, qué? Ok. Las dos. Ah, muy bien, muy bien. Ganaron la mayoría entonces. Las definiciones y las descripciones son importantes en la Biblia. Lo importante es saber cómo interactúan o se interrelacionan en el Evangelio del Reino las definiciones y las descripciones. Siguiente pregunta de rápido. ¿Cómo se forman las doctrinas? ¿Cómo se forman las doctrinas? Por definición dicen aquí, muy bien. ¿Cómo se forman las doctrinas? Cuando entra lo humano, acá. Por las formas o las maneras en las que se desarrolla. Se enseña la Escritura. Por las formas o maneras en las que se enseña la Escritura, dicen acá. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cómo se forman las doctrinas? Por la interpretación de cada grupo. Muy bien. Muy bien. Al leer y meditar en la palabra escrita, nos encontramos con acontecimientos, historias, personajes, instrucciones, recomendaciones, y es entonces cuando a todo eso se le define como, así se forman. Otra vez, cuando una persona lee y medita en la palabra escrita, te encuentras con acontecimientos, historias, personajes, instrucciones, recomendaciones, y es entonces cuando todo a eso se le define como doctrina. Ahora, ¿cuál es la definición de doctrina? Ahora sí, ¿cuál es la siguiente pregunta, cabina? ¿Cuál es la definición de doctrina? No cómo se forman, sino ahora, ¿cuál es la definición de doctrina? Enseñanza. Interpretación. Descripción y definición. Una creencia grupal. Ok. La palabra doctrina del griego didache significa enseñanza o instrucción. La doctrina se basa en la escritura
la cual es vista como la palabra de Dios y la fuente de verdad para la fe y la práctica. ¿Cuál es el punto con las doctrinas? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿cuál es lo delicado con las doctrinas? ¿Cuál es lo que se tiene que cuidar con las doctrinas? ¿Qué creen ustedes que es lo más delicado con las doctrinas, Maggie? La interpretación, el legalismo, tercios, doctrinas fuera del contexto. Ok, voy a explicarlo. La mayoría de las doctrinas no son sanas, o sea, están contaminadas con perspectivas humanas. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo ¿con qué? O sea que si hay doctrinas sanas, quiere decir que también hay doctrinas ¿qué? Enfermas o doctrinas mentirosas. Si nosotros nos ponemos a leer la carta, vemos las cartas apostólicas, lo que se nos está advirtiendo todo el tiempo que es que tenemos que cuidar ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que cuidar? Es lo que vamos a estar viendo ahorita. Ya estamos entrando a donde quiero llegar. Siguiente pregunta, así de botanita, de rápido. ¿Cuál es la peor mentira? O para que una mentira sea una mentira, ¿qué se necesita? ¿Perdón? ¿Qué se necesita? Creer, sí, pero para creer la mentira, ¿qué se necesita? Ya lo oí. ¿Qué se necesita? Acá dijeron un poco de verdad, yo diría un mucho de verdad, pero ahí va. La que lleva, la respuesta, ¿cuál es la peor mentira? La que lleva una verdad a medias. O sea, algunas pocas cosas pueden tener doctrinas sanas, pero están llenas de doctrinas falsas o enfermas. Entonces, cuando alguien dice una mentira, para que la mentira sea creíble, ¿qué tiene que llevar? ¿Qué tiene que llevar esa mentira? Un poco o un mucho de verdad, o más o menos de verdad, o sea, ya cada quien. ¿Para qué? Para que parezca, porque no llega alguien con Carlos y le dice: oye Carlos, te voy a echar una mentira y me la tienes que creer, ¿eh? Ahí te va. Pues no. Puede decir Carlos: no, pues ya me dijiste que es mentira, pues ¿cómo te la voy a creer? Pero si alguien llega y le dice: fíjate Carlos, te voy a platicar mi situación, fíjate que mi marido es el monstruo de la Laguna Verde, y le empieza a platicar todo lo malo que es el marido y cómo la hace sufrir y empiezan a platicarles, va a decir ciertas ¿qué? Verdades para que la otra persona ¿qué haga? Se la crea, ¿sí o no? Entonces, para que una mentira sea efectiva, ¿qué tiene que llevar? Ok. Ahora sí, señores, entremos a la revelación de la revelación. Y aquí viene ya lo bueno. ¿Listos? todo lo que hemos estado hablando ya lo vamos a aterrizar y lo vamos a poner en firme. Porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Léanlo otra vez en voz fuerte. 1, 2, 3. El significado de la palabra penetra es una palabra que se usa para describir la acción de cómo un cirujano llega al interior de una persona. Cuando el cirujano está haciendo con sus instrumentos todo lo que se tiene que hacer para entrar adentro del cuerpo humano, la palabra penetra. Esa palabra es la misma palabra que se está utilizando aquí, de que la palabra de Dios
es algo que penetra. Es la misma palabra. Y la siguiente pregunta, piénsenla un momento. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Piénsenla un momento. Neuronas espirituales trabajando. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Ok, ahora sí. ¿Quieren contestar? Acá dicen que sí. ¿Sí? ¿Sí es la palabra de Dios? ¿La Biblia es la palabra de Dios? A ver, fíjense bien, otra vez. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Allá dicen que no, otros dicen que sí. Unos dicen que una parte. ¿Cuál parte? Las últimas 20 páginas, ¿sí? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Ok, vamos a responder. ¿Listos? Si penetra hasta partir el alma y el espíritu, la respuesta es sí. Si es utilizada para definir conceptos, la respuesta es no. Lo voy a explicar, denme chance, no me pongo en cara de... Esperen, denme chance. La Biblia no fue escrita y pensada para definir conceptos o hacer doctrinas. Repito, la Biblia no fue escrita y pensada para definir conceptos o hacer doctrinas. Entonces, ¿para qué fue escrita la Biblia? Piensen un momento. ¿Para qué fue escrita la Biblia? ¿Para qué? No fue escrita para definir conceptos. No fue escrita para hacer doctrinas. La intencionalidad de Dios para con el hombre al utilizar a 40 personas durante 1600 años para juntar 66 libros, no fue la intención de Dios para que el hombre tuviera doctrinas o definiciones. ¿Cuál fue la intención de Dios? La Biblia fue escrita para describir los pensamientos, personalidad, naturaleza y carácter de Dios y su trato con el hombre principalmente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Dios a las personas que inspiró, las inspiró no para que nos dejaran doctrinas o definiciones, sino son documentos para describirlo a Él. ¿Sí me estoy dando a entender? No es un tema de definiciones, es un tema de descripciones. Voy a poner un ejemplo para seguirle. La palabra Trinidad aparece en la Biblia. La palabra Biblia aparece en la Biblia. La palabra liderazgo aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú lo buscas de manera de definición, no la vas a encontrar. Porque la Biblia es un libro de descripción. Te describe el liderazgo, cómo tiene que ser. Y aunque no aparecen ciertas palabras, la Biblia tiene la intencionalidad de que nosotros, mediante las descripciones que ahí vienen, podamos nosotros entender el carácter, la naturaleza y todos los atributos de Dios y cómo Dios trata con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros lo conozcamos
no por definiciones, no por doctrinas, sino que Él se presenta a través de estos autores que lo van describiendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, pregunta número 2 de mesa y última pregunta. ¿Por qué es importante entender la Biblia de manera descriptiva y no definitoria? Entonces la pregunta, ¿por qué es importante entender la Biblia de manera descriptiva y no definitoria? Porque cuando entramos al mundo de las definiciones, queremos ver y entender a Dios por significados, conceptos, figuras y sombras. Eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento? Fue un pueblo que le dijo, a ver, dame leyes. Y no estoy hablando de 10 leyes. ¿Cuántas leyes eran? 613 leyes tenían. 613 leyes tenían. Las definiciones hacen que el hombre conozca a Dios bajo un contexto teológico, doctrinal y literal. Una persona que agarra la Biblia bajo un concepto de definición, aquí dice literal, y aquí dice, está conociendo a Dios de manera teológica, doctrinal y literal. En términos generales podemos decir que las doctrinas humanas o denominacionales son definiciones terrenales y perecederas. Si tú te fijas, hay muchas organizaciones que difieren de sus doctrinas. ¿Por qué? Porque ellos las ven desde una perspectiva literal. Dicen, no, es que aquí dice que se tiene que bautizar a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, acá dice que se tiene que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y acá dice, no, es que se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo. Y ahí ya, es que aquí dice. Y hay más. Entonces, cuando el hombre empieza a agarrar literalmente las escrituras para hacer sus doctrinas, son cosas que van pasando. ¿Por qué? Porque las mismas denominaciones o las mismas organizaciones las van modificando. No, pues es que acabamos de hacer un encuentro de nuestra organización y acabamos de cambiar estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos están basando, ellos ven la Biblia como un asunto de definiciones. Las definiciones no penetran el alma y el espíritu, o sea, no hacen la función de un cirujano que llega al interior del hombre. Tú te puedes sentar con un intelectual para hablarle de Cristo y demostrarle con las escrituras que Jesús es el Mesías, y mentalmente te lo va a sentar y te va a decir, no, sí, tienes razón, pero no va a pasar nada más. ¿Por qué? Porque el asunto de ser hijo de Dios no es un asunto de conceptos, no es un asunto de definiciones, no es un asunto de teología, de doctrina. No sé si me estoy dando a entender. Muchos creen que para ser un dirigente, un pastor, un predicador, un líder, basta y sobra con tener las definiciones bíblicas para todo. No, es que yo sé Biblia, es que yo estudié Biblia, es que yo conozco Biblia. Y miren, hay Biblia para todo. Hay Biblia para todo. Por ejemplo, hay grupos que se llaman pre-tribulitarios. Otros se llaman tribulitarios y otros se llaman post-tribulitarios. ¿Qué es eso? Unos creen que Cristo va a venir antes de la tribulación, otros creen que va a venir en medio de la tribulación y otros creen que va a venir después de la tribulación. Y hay unos de ustedes que dicen, no sé ni qué es tribulación. Y agarran Biblia y dicen, mira, aquí dice, en Mateo, aquí dice. Y el otro, no, pero acá dice. Porque están tratando de conocer a Dios a través de ¿qué? Definiciones.
Y esas definiciones las convierten ¿en qué? En doctrinas. Entonces, ¿las definiciones son malas? ¿Las definiciones no tienen ningún uso? Entonces, ¿no nos sirven las definiciones? ¿Qué piensan? Las definiciones son útiles. ¿Para qué son útiles o necesarias las definiciones? ¿Para qué? O sea, las definiciones sí nos sirven, claro que sí. Lo que estoy diciendo es que toda tu fe, que todo tu cristianismo no puede estar basado única y solamente con definiciones. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no son útiles. Sí son útiles, pero ¿para qué son útiles? Es lo que vamos a ver ahora. No sé si me estoy dando a entender. O sea, las definiciones sí son útiles, pero no todo mi fe está basada ¿en qué? En definiciones. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Para qué son útiles las definiciones? Las definiciones nos sirven para llegar a las descripciones. Otra vez, las definiciones nos sirven para llegar ¿a qué? A las descripciones. Yo tengo que leer la Biblia y yo tengo que entender que la intencionalidad de Dios al dejarnos algo escrito es para que el hombre lo conozca, para que el hombre tenga una guía de quién es él, cómo es él, cuál es su carácter, su temperamento, su personalidad, todo lo concerniente a él. Entonces yo tengo que leer la Biblia y me voy a encontrar definiciones, pero esas definiciones las tengo que entender en un concepto ¿de qué? De que forman parte ¿de qué? De una serie de descripciones de la intencionalidad que Dios tiene para que yo lo conozca. No sé si me estoy dando a entender. Sigo. Una de las características de las definiciones es que son de poca vida. O sea, las definiciones no te acompañan por el resto de tu existencia en tu asignación. Una persona que es creyente y toda su fe la quiere basar en definiciones. No, es que aquí dice literalmente esto. Y todo lo quiere basar en definiciones. Esas definiciones no lo van a acompañar el resto de su vida. ¿Por qué? Porque al rato le va a llegar otra información. Porque su fe está basada ¿en qué? En cosas que él va definiendo. Y si va a una iglesia y tienen otras definiciones y lo convencen, dice, no, entonces es así. Y va a otra y dice, no, entonces es así. Por eso hay gente que está muy confundida. ¿Por qué? Porque ellos van de iglesia en iglesia y ¿qué es lo que están encontrando? Definiciones. Definiciones. Y la intencionalidad de Dios es que lo conozcas a Él en su intimidad. Y para que tú lo conozcas, por eso este maravilloso libro nos lo describe. Para que tú puedas tener esa intimidad. Oye, y las definiciones que yo me encuentro en la Biblia me sirven, me ayudan, son parte de entrar al contexto de las descripciones. Continúo. En otras palabras, las definiciones dejan doctrinas, pero no dejan legados. Un legado es la herencia que dejamos para las siguientes generaciones, y los legados son producto de una asignación trabajada. Todos nosotros tenemos diferentes asignaciones. No es cierto que cada quien tiene su propósito, no es cierto. En la Escritura nos habla de que hay un solo propósito y es el propósito eterno de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos el mismo propósito, pero tenemos diferentes ¿qué? Asignaciones. O sea, somos un cuerpo y unos tienen la función, como dice ahí Corintios,
ojo, nariz, oreja, mano, etcétera. Todos tenemos diferentes ¿qué? Asignaciones, pero todos tenemos el mismo propósito, porque hay un solo propósito, que es el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios tiene que ver con toda una estrategia que Él tiene para todos nosotros generacionalmente. Por eso la Biblia fue escrita en cientos de años con una misma idea. ¿Sí me estoy dando a entender? La Biblia, desde que se empezó a escribir hasta que se terminó, fueron de 1500 a máximo 2000 años. Promedio 1600, 1700 años. Participó mucha gente. ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla de un solo propósito, que es el propósito eterno de Dios. Entonces, cuando yo trabajo esa asignación, yo puedo dejarle a la generación que sigue un ¿qué? Un legado en Cristo. No estamos hablando de un legado de negocio, que también puede ser que sea parte del legado espiritual que tú dejas. ¿Sabes qué? Yo dejo este negocio, yo discipulé a mis hijos, y este negocio va a seguir generando para el reino de Dios. Ese es un legado trabajado. Sigo. La asignación se descubre cuando veo en la Biblia la descripción de quién es Dios, su naturaleza, carácter, atributos, personalidad y el trato hacia el hombre a través de las generaciones. ¿Cómo voy a descubrir mi asignación? Cuando yo en la Biblia puedo ver la descripción de quién es Dios. Todo empieza por la descripción. Porque muchos me dicen, oye, yo ya tengo tantos años de cristiano y no sé cuál es mi llamado, mi asignación, ¿qué tengo que hacer específicamente? ¿Cómo lo puedo descubrir? Cuando yo empiezo a leer la Escritura, no de manera de definiciones, sino de manera de descripciones. Yo empiezo a buscar en la Escritura, ¿qué cosa? Los atributos de Dios, la personalidad, la Biblia me lo empieza a describir. Sí. Que si pueden poner otra vez la pantalla, por favor. Esa. La asignación, ahí está. Se descubre cuando veo en la Biblia la descripción de ¿qué? De quién es Dios. Su naturaleza, carácter, atributos, personalidad y el trato hacia el hombre a través de las generaciones. O sea, cuando yo empiezo a leer la Biblia y yo la leo para ver las descripciones, estoy abriendo la puerta a descubrir mi asignación. Ahorita voy a adelantarle qué sigue después de las descripciones. Ahí voy, todavía no llego allá. Cuando quiero descubrir mi asignación, por definición, solo se cae en legalismo y religiosidad. Una persona, un creyente, que todo lo quiere y ve la Biblia únicamente como definición, no, es que aquí, la definición, es que aquí dice, o sea, va a caer en legalismo y religiosidad. Por eso hay tantas organizaciones que ni entre ellas mismas se entienden. ¿Por qué? Porque todo lo quieren ver por definición. ¿Quién es Dios? Dios es aquí dice, yo soy. Y otro, saca otro versículo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, muchos años, fui a comprar tamales, donde, por el Libramiento, ahí por donde está la Luz del Mundo. Ya ven que ahí a un lado hay un canal. Y ahí hay unos señores que venden tamales que son de la Luz del Mundo. ¿Se acuerdan? Unos tamalotes así, grandotes así. Bien ricos, dietéticos, por cierto. Integrales, dice, no. Bueno, ya me dio hambre de tamales, oiga, se me antojaron. Entonces fui, y ándale que me agarra el Señor a evangelizarme. Y me dice, y me saca la Biblia, y me dice, mire, aquí dice que nosotros somos la luz del mundo.
y nada más los de la luz del mundo nos vamos a ir al cielo. Porque aquí dice que ¿se fue a qué? A una definición. Y entonces, ya ven cómo soy yo de chistoso. Entonces le dije, oiga, le digo, yo también me voy a ir al cielo. Pero si no está en la luz del mundo, porque aquí dice, vosotros sois la luz del mundo, y ta. Le dije, ok. Y le saco, a ver, ¿me presta subirle tantito? Yo también me voy a ir al cielo, mire. Yo soy de la sal de la tierra. Porque aquí dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y dice que hay una iglesia que se llama así. Sí, se llama Iglesia la Sal de la Tierra. ¿Y quién es el apóstol? Y ya le dije, Don Fermín García. Y yo también me voy a ir al cielo, porque aquí dice, igualito que acá, que me voy a ir al cielo. Y nomás se rascaba la cabeza el señor. Oiga, ya me fregó, oiga. Digo, ¿por qué? No, pues es que yo creí que éramos los únicos, porque como aquí dice que no, pues también los de la sal de la tierra. ¿Sí me explico? O sea, estoy tratando de ridiculizar algo, pero es la realidad. A veces queremos agarrar cosas tan literales, tanta definición, que no hemos entendido que esto de las definiciones es para que nosotros entendamos la descripción de quién es Dios y cómo Dios quiere relacionarse con el hombre, o cuál es el plan de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Sigo. ¿Cómo llegar a la verdad de Dios para mi vida? O dicho de otra manera, ¿cómo llegar a conocer a Dios en la intimidad? Esa es una pregunta. Otra vez, ¿cómo llegar a la verdad de Dios para mi vida? ¿O cómo llegar a conocer a Dios en la intimidad? Esa es una pregunta genuina. Muchas personas dicen, oye, yo estoy empezando en esto, ¿cómo le hago? Y rápido, lo que nos decía Juan hace unas semanas atrás, los llevamos a leer el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ah, no, léete Juan. Aquí, Juan. Y léete Hechos, y agárrate, y vente. Pero es una pregunta genuina. ¿Cómo le hago para conocer a Dios en la intimidad? ¿Cómo? A lo mejor tú ya tienes meses o años de cristiano y tú dices, yo siento que estoy estancado, siento que no avanzo, siento que hay muchas cosas que ya me fueron dadas y estoy como atorado. ¿Qué pasa con mi cristianismo? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Cómo hacerle? Mira, te voy a decir, todo empieza cuando uno tiene hambre de las descripciones. Cuando tú empiezas a ver la escritura con hambre de las descripciones, porque las descripciones te llevan a la verdad por definición del Espíritu Santo. Otra vez, pon la pantalla por favor, cabina, no la pusiste. El hambre de las descripciones te llevan a la verdad por definición del Espíritu. Cuando tú tienes hambre por conocer a Dios, empiezas a leer la escritura y empiezas a ver a Dios en la escritura por descripción, no por doctrina, no por definición. No porque, a ver, apréndete estos capítulos y no, tú empiezas a conocer a Dios por cómo la Biblia te empieza a describir el amor de Dios. Te empieza a describir quién es Dios. Te empieza a describir que hay un propósito eterno. Te empieza a describir que hay un diseño divino para ti. Te empieza a describir un montón de cosas y tú empiezas a descubrir a Dios por descripción. Y eso lo define el Espíritu Santo. Y aquí va lo interesante. ¿Listos? ¿Listos? Aquí viene lo más importante de todo. Ahí va. Las descripciones hacen que lo único definitorio sean las verdades espirituales por iluminación y revelación. Otra vez, lo voy a explicar. Las descripciones hacen que lo único definitorio sean las verdades espirituales por iluminación y por revelación. Pregunta, antes de la revelación, ¿qué hay? Fíjate bien.
Muchos de nosotros dicen, ay, yo quiero tener una revelación o yo tengo una revelación. Antes de una revelación, ¿qué crees que hay? Relación, antes de eso. Antes de un conocimiento, no. Antes de una revelación, ¿qué hay? Letras, dicen, no. Antes de una revelación, ¿qué hay? Una duda. Antes de una revelación, ¿qué hay? Entre la revelación, antes de la revelación, ¿qué hay? La respuesta es iluminación. Iluminación. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Primero viene ¿qué? Una iluminación. Y antes de la iluminación, ¿qué hay? Cabina, antes de la iluminación, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué? A ver, ¿quién está hablando? ¿Qué hay? Descripción. Correcto. Liderazgo, servicio, compromiso, entrega son palabras descriptivas en la vida espiritual, no son palabras definitorias. Hay muchas palabras que no las vas a encontrar literalmente en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura no fue diseñada para darnos definiciones. La Escritura fue diseñada para mostrarnos al Hijo, para que nosotros pudiéramos tener esa intimidad con el Hijo. Entonces yo tengo que leer la Escritura, ver la Escritura como un asunto de descripciones. ¿Sí me estoy dando a entender? Podemos pasar la vida defendiendo a Dios, el cristianismo, la iglesia y todo lo que emana de la Biblia, y solamente vamos a crear doctrinas. Por eso hay infinidad de organizaciones, principalmente en el mundo evangélico. ¿Por qué? Porque se la pasan defendiendo sus doctrinas, lo que ellos encuentran como definición, y sacan versículos y versículos y versículos para definir, y todo es que definición. La Biblia es letra. Y para describir lo relacionado a Dios, debo entender que las descripciones me hablan de los detalles precisos y específicos del Espíritu de Dios a mi espíritu que nació de nuevo. Otra vez, la Biblia, ¿qué es? Es letra. ¿Qué es la Biblia? Les voy a hacer una pregunta. Las Sagradas Escrituras, ¿cuándo se convierten en Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras, ¿cuándo se convierten en Sagradas Escrituras? ¿Perdón? Cuando se revelan. Cuando no se revelan, son Escrituras. Cuando se revela, cuando eso que tú estás leyendo es vivo y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, esa parte de la Biblia te brinca y te habla y te dice, ¡hey, soy yo! Ahí se convierten en Sagradas Escrituras. Mientras no te brinque, no te hable, no te diga nada, son las Escrituras. No sé si me estoy dando a entender. Repito, la Biblia es letra, otra vez, y para describir lo relacionado a Dios, debo entender que las descripciones me hablan de ¿qué? De los detalles precisos y específicos del Espíritu de Dios. ¿A quién? Acuérdate que la comunicación con Dios es del Espíritu de Dios
a mi espíritu que ¿qué? Que nació de nuevo. Por eso dice la Escritura que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque la comunicación con Él es de espíritu a espíritu. Y a través de su espíritu en nosotros nos empieza a hablar a nuestras emociones, a nuestro entendimiento, a nuestra mente. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces, sigo. Romanos 12:2. Ahí está. Dice. ¿Qué dice? No os conforméis, ¿qué? A este siglo, sino que transformaos, ¿por qué? Por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Para que qué? Para que comprueben cuál es la ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, léanlo en voz fuerte. A las 3. 1, 2, 3. Una mentalidad de definiciones lleva al creyente a adaptarse en el entendimiento. Otra vez, cuando alguien está acostumbrado a que la Biblia son definiciones, se adapta. Se adapta. Me tengo que vestir así, tengo que hablar así, tengo que venir a tantas reuniones a la iglesia, tengo que hacer, a ver, díganme qué tengo que hacer. Yo me adapto. ¿Por qué? Porque cuando te dan definiciones, porque así lo ve. Mira, cada organización religiosa tiene sus propias definiciones. Y todas tienen definiciones, y todas las sustentan en la Biblia, porque son definiciones. Porque tú puedes ver la Biblia bajo un contexto definitorio. Pero una mentalidad de descripciones lleva al creyente a transformación y renovación ¿en qué? En el entendimiento. Repito, una mentalidad ¿de qué? De descripción. Yo cuando empiezo a ver la Escritura y la Escritura me está describiendo quién es Dios, y no estoy diciendo que algunas definiciones no las debo de tomar, no, claro, las definiciones también las debo de tomar. Por eso la Biblia nos habla de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Son las definiciones que los apóstoles nos dan en las cartas. Y yo tengo que ver cómo esas definiciones me llevan a las descripciones. Y entonces yo renuevo. Ahora, mentalidad de definiciones lleva a legalismo, religiosidad y misticismo. Otra vez, mentalidad de definiciones te llevan a legalismo, religiosidad y misticismo. Por eso hay muchos grupos, porque cada quien lee la Biblia no como quiere leerla, sino todos leen la Biblia por definición. Lo que sí no se ponen de acuerdo es en las definiciones. ¿Por qué? No, es que nosotros bautizamos así. No, es que nosotros nos reunimos el sábado. No, nosotros nos reunimos el domingo. Nosotros tenemos que venir vestidos así. Nosotros comemos esto. No hay que comer esto. Es que... Y sacamos un montón de definiciones. ¿Qué es santidad? No, santidad es hacer esto. Santidad no es hacer... Y empezamos a definir qué es santidad. Cómo orar. Que si te tienes que hincar. Que si parado. Que si postrado. Que si... O sea, y empezamos a hacer todo lo que se les ocurra, porque todos son conceptos, definiciones. Y la Biblia no fue escrita con esa intencionalidad, sino fue escrita para que conozcamos al Hijo y que tengamos una intimidad ¿con quién? Con el Hijo. ¿Y necesitamos la palabra? Sí, pero no bajo un concepto de definición, sino bajo un concepto de descripción.
poder yo conocerlo al Hijo. Los primeros cristianos, los de la iglesia primitiva, ¿tenían Nuevo Testamento? Y eran tantos que empezaron a crecer que en el año 300 Roma ya no los pudo, los mataban como cucarachas. Y dijeron, ya no los podemos contener. ¿Por qué? Porque son muchísimos. No tenían lo que nosotros tenemos, tecnología, imprentas, nada de eso. Las cartas de los apóstoles apenas se estaban dando a conocer en los primeros años. Pero ellos conocían ¿a quién? Al Hijo. ¿Le damos muchas gracias a Dios por la palabra escrita? Sí. Porque la palabra escrita nos da definiciones, sí. ¿Y las definiciones a qué nos llevan? A las descripciones. Ahora, mentalidad de descripción me lleva a la iluminación y la iluminación a la revelación. Otra vez, mentalidad de descripción me lleva ¿a qué? A la iluminación. ¿Y la iluminación a qué? O sea, la escritura está ¿para qué? Para iluminarnos. Iluminarnos para conocer ¿a quién? Al Hijo. Para tener una intimidad ¿con quién? Con el Hijo. Para que Cristo sea en mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios diseñó? Mira, te voy a decir algo. La escritura no se escribió en hebreo y en griego por casualidad. Dios escogió una época para que se escribiera lo que se tenía que escribir en hebreo y una época para que lo que se escribiera se tenía que escribir en griego por la riqueza del vocabulario. Porque es tan rico el vocabulario griego y es tan rico el vocabulario hebreo que Dios dijo, voy a escoger este vocabulario que es el más rico. ¿Para qué? Para poder transmitir mis pensamientos de la mejor manera al hombre. ¿Por qué? Porque yo quiero que el hombre me conozca a mí. Y porque yo quiero que me conozca a mí, por eso se escribió en el idioma que se escribió. Por eso se batalla tanto traducirlo a nuestros idiomas de ahora, porque nuestros idiomas de ahora son más simples. Por ejemplo, decir, yo amo a Dios, amo a mi pareja, amo a mi perro, amo a mi hermano, amo a mi hijo. La palabra amo, es la misma palabra, pero en griego no. En griego es diferente amar a Dios que amar al perro. Por eso se escribió como se escribió. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos conocerlo a través de la escritura, no para memorizarnos doctrinas o definiciones. Para que nosotros lo pudiéramos descubrir. ¿Cómo lo descubrimos? Porque Él se está describiendo. Y cuando yo veo la Biblia como alguien que se está describiendo, viene iluminación del Espíritu de Dios. Y cuando yo soy iluminado, entonces puedo entrar a la revelación. ¿Qué mentalidad tienes? ¿De definición o de descripción? No estoy diciendo que las definiciones son malas, no, las necesitamos. Pero si todo lo defines y no das el paso de que eso te lleva a la descripción, nos vamos a volver una bola de legalistas y de religiosos y de persinados. O sea, ¿sí es necesario las definiciones? Sí. Pero si te quedas ahí, ese no es por lo que se escribió, lo que se escribió. Es para que tú puedas encontrar a Cristo. Por eso Cristo que decía,
las escrituras hablan de mí. ¿Sí te acuerdas? ¿Las escrituras de quién hablan? De mí. ¿Te acuerdas de Nicodemo? ¿Qué le dijo Nicodemo? Señor, ¿acaso puedo entrar otra vez al bien y volver a nacer? ¿Qué le dijo? Oye, tú eres maestro y me estás preguntando eso. O sea, tú conoces la escritura y me estás preguntando eso. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Tú conoces lo que conoces por definición, no me conoces por descripción. Porque las escrituras hablan de mí. ¿Qué era lo que le estaba reclamando Jesús a Nicodemo? Tú conoces conceptos. No has entrado, no me conoces, no sabes quién soy, no me has visto. Porque las escrituras hablan de mí. ¿Pero dónde? Ay, lo que pasa es que cuando tienes una mentalidad de definiciones, solamente, nunca vas a ver las descripciones, nunca vas a ser iluminado y nunca vas a entrar a la revelación. La palabra de Dios, termino ya con esto, la palabra de Dios penetra tu interior como el cirujano, o la palabra de Dios es solo para que definas doctrinas. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para que penetre? ¿O para que sepas mucha teología y muchos conceptos y muchas definiciones y sepas mucho de Biblia, pero no conozcas ni siquiera cuál es tu asignación, cuál es el propósito eterno de Dios, qué es lo que Dios diseñó? Recuerda, la palabra de Dios no es de interpretación privada, o sea, no es un tema de definiciones. Cuando dice que no es de interpretación privada, está diciendo, no es para que saques definiciones y te quedes en el tema de las definiciones. Eso es lo que está diciendo. No es que nosotros en la organización, en la denominación tenemos las mejores definiciones. No, para eso no fue. No es de interpretación privada. No es para que digan, nosotros esta es nuestra. No. La palabra de Dios no es para eso, señores. La palabra de Dios es un tema de inspiración. O sea, todo inicia con descripciones, luego iluminación y al final la revelación. La escritura es inspiracional. Por eso dice, y los hombres de Dios fueron, ¿qué? Inspirados. ¿Para qué fueron inspirados? Para que nosotros también recibiéramos inspiración de parte de Dios y pudiéramos describir por iluminación del Espíritu de Dios quién es Él y poderse la palabra revelarse en nosotros. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo habitó entre nosotros y fue hecho carne, el unigénito de Dios. Esa palabra se hizo carne. Y eso es el tema. ¿Cómo estoy viendo el verbo? Como definición. ¿Y quién es Cristo? Cristo es, y tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial, ¿qué es la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Le puedes preguntar qué es el propósito eterno, qué es el reino de Dios. Todo lo que nosotros enseñamos aquí, tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial, al chat, ¿cómo se llama ahora? Chat GPT, pregúntale. El asunto es que ese chat, esa inteligencia, no tiene la inteligencia espiritual, porque no fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros fuimos hechos, creados antes de la fundación del mundo, ya existíamos, tenemos el espíritu de Él. Y créeme que la inteligencia de Él es infinitamente más grande que el chat GPT. ¿Quieres conocer a Dios? Deja de ver definiciones. Busca en las escrituras las descripciones y vas a ser iluminado.
y vas a entrar a una revelación y vas a entrar a un entendimiento y dices, ¿por qué yo no entiendo estas cosas? Porque estamos tan acostumbrados a las denominaciones que doctrina, y no estoy diciendo que no hay que aprender doctrina, no estoy diciendo que no hay que tener definiciones, lo que estoy diciendo es que no nos debemos de quedar ahí solamente, tenemos que avanzar. Amén. Termino la grabación, vamos a orar.